más de 258 millones de personas se encuentran hoy fuera de su lugar de origen y se encuentran en la búsqueda de protección de sus derechos y ayuda para reconstruir sus vidas. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y veníamos hablando de estos datos tan importantes que están arrojando los trabajos estadísticos que se están haciendo en Perú y se están haciendo también en Chile. Curiosamente, en la misma semana se hacen trabajos parecidos en ambos países. Pero les decíamos que queríamos conversar con personas con suficientes credenciales en estos países para que nos tradujesen lo que en términos de las personas que por allí tenemos menos experticia en la interpretación de los datos, poder hacernos una opinión respecto a los resultados de estas encuestas o qué es lo que significa en realidad esto para la población migrante y para el ciudadano de a pie. Vamos a hablar con el doctor Isaac. El doctor Isaac es doctor en Derecho, máster en Derecho de Familia e Infancia y posgrado en Derecho Civil catalán por la Universidad de Barcelona. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, en Chile. Es director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Universidad de Talca, coordinador general de la Red de Universidades por la Infancia de Chile, subdirector de la revista Infancia Activa e integrante del colectivo Migra de Talca y de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes Promigrantes en Chile. Doctor, muy buenas tardes, les saludamos, bienvenido nuevamente a también su espacio. Hola, buenas tardes y qué bueno, un placer volver a estar aquí de nuevo en Diálogo Migrante, así que un placer y siempre que me inviten aquí estaré. Le agradecemos mucho que nos dé la oportunidad de poder contar con usted, doctor. Estábamos revisando dentro de las noticias de la semana, hubo un trabajo bien importante, una encuesta del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, que revela unos datos muy importantes. Y estos datos hablan de números, pero evocan con los números como dato importante que se entrevistan a personas desde la ideología política, derecha, izquierda, del centro, un poco como para decir todo el pueblo chileno, indiferentemente de su ideología política, está pensando en esto, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, hay un dato que me llama muchísimo la atención, es que es más o menos el mismo número que dice que los migrantes representan un riesgo en la seguridad del país y un riesgo de carácter sanitario. Poco más o menos el mismo número dice que si Chile siguiese el ejemplo de Colombia con el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes y que les dé una oportunidad para regularizarse, parte del problema desaparecería. Eso es lo que, a grosso modo, yo entendí de esto. Sabemos, doctor, que por supuesto usted está en otras áreas que tienen que ver más con la parte de derecho, pero le pedimos que, como usted está allí, es nuestro referente inmediato también allí, nos diga qué criterio le merece a usted estos datos de la encuesta. Sí, mil gracias. Yo creo que algunos datos son preocupantes, ¿no? Preocupantes, porque partiendo ya de la base que una de las preguntas clave, ¿no? de esa encuesta, decir también, para que también que nos escuche lo tenga claro, ¿no? Que la encuesta fue realizada solo a personas que viven en el área metropolitana, es decir, en la zona de Santiago. Porque eso tengo yo mis dudas, que si se extendiese, ¿no? la encuesta a otras zonas del territorio y actualmente particularmente al norte del país, donde está precisamente la situación de esa crisis migratoria, ¿no? La zona de la comuna de Colchane, todo lo que es Iquique, Arica, Antofagasta,
Mucho me temo que el porcentaje de rechazo o de declaración en el fondo de que se considera que el tema migratorio afecta a la seguridad ciudadana y sanitaria, si en esta área metropolitana el resultado ha sido de que consideran que sí, ¿no? que es un elemento clave para que aumente la inseguridad ciudadana y el riesgo sanitario con el tema de la pandemia del COVID, pero no solo va el tema del COVID, pues es un tema que venía de antes, ¿no? Esa idea que los migrantes traen enfermedades que en principio en Chile antes estaban erradicadas. Ya viene de atrás, del periodo prepandemia, un poco esta idea. Yo creo que ese porcentaje, si esa misma pregunta, ¿no?, la hiciéramos actualmente en las regiones del norte, mucho me temo que estaría por encima del 52,7% de respuesta afirmativa, que consideran que un elemento clave para que se incremente la inseguridad ciudadana y el riesgo sanitario viene de la mano del tema de la crisis migratoria. Por lo tanto, los datos son preocupantes, los datos son muy, muy preocupantes, ¿no? ¿Qué entreleo yo de esas cifras? La verdad que yo ahí entreleo, y es mi lectura, mi visión, yo lo que entreveo es una campaña mediática terrible por parte del Ejecutivo y particularmente del Departamento de Extranjería e Inmigración. Recordemos que todo esto va de la mano de la entrada en vigor, probablemente ahora en octubre de 2021, de la nueva Ley de Migración y Extranjería. Y también recordemos que ahora en el mes de noviembre aquí en Chile hay elecciones presidenciales y uno de los caballos de batalla del actual Ejecutivo y del que forma parte el Departamento de Extranjería e Inmigración es el lema de vamos a ordenar la casa, migración segura. Por lo tanto, ha habido una campaña mediática en los últimos meses en ese sentido, que ha señalado determinados aspectos de vincular migración con temas de inseguridad ciudadana, con temas de pandemia, con temas de... Y por lo tanto, yo creo que la población responde un poco a esos mensajes que ha recibido a través de redes sociales, de medios de comunicación, que un poco ha ido en esa línea, ¿no? Si alguien bajar, si no tuviese ningún tipo de conocimiento, ¿no?, sobre temas migratorios y viese esas publicidades, esas campañas, esas declaraciones públicas del Departamento de Extranjería e Inmigración, del propio subsecretario del Interior, probablemente estaría dentro de ese 52,7%, ¿no? Por tanto, yo creo que obedece mucho a eso, una politización intencional por lo que viene, entrada en vigor de la Ley de Migración y Extranjería y las elecciones presidenciales, una utilización o una criminalización, si me lo permite decir, del tema migratorio. Y la población ha respondido a eso sin tener mayor conocimiento de la realidad que se vive detrás. Claro, porque sí, evidentemente la población va a saber lo que se le dice, y hay conoces seguramente esta teoría de la ventana de Overton, que es una teoría política que trata de llegar a naturalizar lo que por allí puede ser en algún momento hasta descabellado. Por ejemplo, yo creo que si todos hablamos de derechos humanos de las personas, vamos a estar de acuerdo con que hay que protegerlo y que hay que ayudar a las personas, pero cuando hablamos de las personas desde otro ángulo, que es un poco lo que te estoy entendiendo, y comenzamos a abrir una ventana publicitaria de que esto nos puede hacer daño, de hablar de la casa que es nuestra casa, y no es del otro, que se trabaja la otredad con cualidades, particularidades que pueden ser además una amenaza, y creo que pueden ser muy exitosos. ¿Cómo se trabaja o qué se puede hacer para revertir esta situación? ¿Cómo se trabaja con eso cuando es la maquinaria del Estado, como me lo estás diciendo, que lo impulsa? Es complicado, ¿no? Pero yo creo que ahí precisamente sociedad civil, y cuando digo sociedad civil, no solo me refiero a organizaciones que formamos parte migrantes, como podría ser mi caso, sino también organizaciones que aquí en Chile denominamos promigrantes, que son organizaciones, ¿no?, que mayoritariamente están formadas, ¿no?, por nacionales chilenos y chilenas, ¿no?, pero que también ven con ojos diferentes, ¿no?, desde la realidad, ¿no?, ven al migrante como persona. Tú decías eso de la otredad, ¿no?, que es lo que generan esas políticas por parte actualmente del Ejecutivo chileno, ¿no?, es el otro. Además, frente a la situación de crisis económica, social de la que veníamos, sanitaria,
hay que buscar un enemigo común, enemigo entre comillas, ¿no? Hay que buscar a alguien a quien echarle las culpas, ¿no? Para desviar atención, claro, para desviar atenciones, y además un chivo expiatorio que no se va por su situación de irregularidad administrativa, de vulnerabilidad, no va a poder tampoco defenderse, ¿no? Entonces está todo como muy, muy clarito, ¿no? ¿A quién va a ir, ¿no? Y esto no va a parar hasta noviembre, hasta las elecciones presidenciales, y lo sabemos, esto no va a parar, recién ha empezado, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar contrarrestar? Hay sociedad civil y ahí estamos trabajando organizados, intentar mandar otro tipo de mensajes, ¿no? Mensajes de que la gente humanice al migrante, y en este caso en particular al migrante, sobre todo por la situación actual venezolano, ¿no? Familias enteras que se juegan la vida, ¿no? Tal cual, para llegar al país, que lo humanice, que no lo vea como una cifra, que no lo criminalice, que no lo ideologice, ¿no? El estudio que comentabas es muy interesante porque clarísimamente se ve una gran diferencia en muchos aspectos de cómo vota la gente que se declara de derechas a cómo vota o opina la gente que se declara de izquierdas, ¿no? Y el voto de la gente que se autodeclara de derechas, su rechazo al tema migratorio casi que dobla a la gente que se declara como más progresista, ¿no? Y eso es, en el fondo, es ideologizar el tema de la migración, que debería intentar escapar de eso, ¿no? Porque es que detrás hay personas. Sí, tal cual. Pero, bien, dentro de esto que dice de la sociedad y las instituciones que no se parecen en tanto y en cuanto a esta manera de plantearse el manejo de la situación que se produce con la migración. Hubo una sentencia, creo, o no, una recomendación o una licencia de la Corte Suprema de Justicia que autorizaba a los diferentes tribunales a constituirse durante las horas o los días no hábiles para poder garantizar ciertos amparos a la población migrante. ¿Cómo se lee esto en frente a las posiciones que tiene el gobierno de Chile? Sí, claro, ahí mil gracias, no es todo un tema, porque la importancia que tiene eso, para que lo sepan las personas que nos escuchan, es que lo que ha venido sucediendo actualmente es que las expulsiones de los migrantes en situación de irregularidad administrativa se estaban produciendo sábados que les suben directamente al avión, ¿verdad? Aviones arrendados o contratados por el Departamento de Extranjería e Inmigración. El avión está despegando, para entendernos, ¿no? Para hablar claro, ¿no? De Chile, está saliendo de Chile en los sábados por la tarde o domingos por la mañana. ¿Y eso qué importancia tiene? Que se está notificando la orden de expulsión a esos migrantes el viernes por la tarde-noche, momento en el cual las Cortes de Apelaciones, que es donde se presentan los recursos de amparo, un viernes por la tarde, por la noche, están cerrados y no vuelven a abrir hasta el lunes por la mañana. Entonces, claro, al migrante le notifican la orden de expulsión un viernes a las 6, 7 de la tarde y le dicen, mañana te pasamos a buscar porque el avión, y además le retienen físicamente y no pueden salir, ¿verdad? Y pasan un autobús y les lleva al aeropuerto pues el sábado por la mañana o el domingo por la mañana. No tienen la posibilidad de presentar recurso de amparo y que un órgano judicial determine si la orden administrativa de expulsión está cumpliendo todos los requisitos, si hay o no familia, si le va a separar de la familia, y por lo tanto, cuando se puede presentar el recurso de amparo, ¿no? El lunes por la mañana, el avión evidentemente ya ha llegado a destino y ya no tiene ningún sentido lo que nos pueda decir la Corte de Apelaciones resolviendo el recurso de amparo. Y eso es lo que ha estado pasando estos últimos fines de semana. Y eso claramente, nuevamente, y perdonen que yo sea tan claro, eso denota, y yo lo digo abiertamente, una mala intención. Puede pasar una vez, pero que todas las notificaciones de órdenes de expulsión se les hagan los viernes por la noche y que el avión salga el domingo por la mañana, eso no es casualidad. Yo no creo en esas casualidades. Entonces, ahí lo que hemos conseguido, porque suerte tenemos, y lo digo de verdad, del Poder Judicial aquí en Chile, que ahí sí que se está poniendo la camiseta, ¿no? Más pro derechos humanos, ¿no? Claro. O de garantía de derechos de esas personas. Entonces, lo que la Corte Suprema ha instruido, ha dicho que va a habilitar, porque ha visto que es algo reiterado en el tiempo, todos los fines de semana estamos igual, que algunas cortes de apelaciones puedan extraordinariamente, fuera de
¿no? Como si fueran de guardia, ¿no? Puedan abrir también los feriados. Entonces, eso nos permitiría presentar el recurso de amparo viernes por la noche, sábado por la mañana, y el recurso de amparo puede suspender, ¿no? Hasta que no se resuelva, ¿no? La ejecución de la orden de expulsión, y al menos conseguimos que se garantice jurisdiccionalmente que esa persona, cuando el tribunal diga esto está mal, no lo tengamos ya pues o en Colombia o en Venezuela o en Haití o vete a saber dónde, ¿no? Que entonces ya no tiene ningún sentido. Por lo tanto, por ahí sí aplaudir la actuación de la Corte Suprema, que ha actuado de manera muy rápida y acorde a derechos humanos y a las libertades de las personas, ¿no? Que es lo que esperamos, ¿no? de nuestro poder judicial, ¿no? Que aquí sí que está siendo como un contrapeso al Ejecutivo. Claro, hay unos conceptos legales que por ahí muestran cómo se puede agravar un acto, una conducta exteriorizada de un organismo, una persona, que es la premeditación, la alevosía y la nocturnidad. Y entonces eso parece estar calzando perfectamente en esta actitud del gobierno, pero ellos manejan todo el aparato administrativo y estas son órdenes administrativas, aunque bien decían por allí que se les imputaban algunos delitos también a algunas personas, lo cual supongo que en esos casos sí habría que darle una mirada más de cuidado, pero conocemos de casos de familias separadas, desgarradas, cuyo único delito fue haber ejecutado su única opción de reunificación familiar o su única opción de llegar a un espacio donde ellos entendían que su vida iba a ser más digna. Si se cierra esta ventana que ejecutaba el gobierno chileno, ¿qué pueden hacer ellos ahora? Porque no se puede resarcir el daño sobre las personas que ya fueron repatriadas. ¿Sí? Y decía con mi equipo, ni siquiera, bueno, los pasan para la parte de allá de la frontera, que bien pueden buscar una oportunidad en Perú o irse a Argentina, tratar de buscar a otro lugar. No, los regresan al lugar de origen, que es donde están comprometidos sus derechos y su vida. Así que es una situación muy curiosa, porque no es solamente no te queremos en Chile, es que no te queremos que salgas de Venezuela. Me pareciese que es el mensaje. ¿Qué se puede esperar en los siguientes meses, doctor? Es una situación, la verdad, que muy complicada, porque, mira, reparar el daño producido a esa persona y a su familia, en su caso, mira, yo creo que es imposible, porque no se dan las circunstancias, ni tampoco el interlocutor al otro lado, el Estado chileno, el Ejecutivo chileno no va a admitir esas responsabilidades, ¿no? Ellos dicen que están actuando de acuerdo a la normativa y se amparan. Yo creo que además ha comentado algo muy interesante. Yo creo que también se hace intencionadamente. En esos famosos aviones se mezclan efectivamente a personas, cierto es, extranjeras, que han cometido algún hecho delictivo. Se las mezclan con personas que no han cometido ningún delito, sino están en situación de regularidad administrativa. Y yo creo que esa mezcla, además, está como buscada, porque lo que resaltan en los medios de comunicación es decir, no, porque también estamos expulsando a migrantes de los que no queremos. Estamos expulsando a migrantes que pues, cometieron un hecho delictivo, violencia de género, lo que sea. Entonces la gente, lo que le queda al final al ciudadano que escucha la noticia mientras hace 5 cosas al mismo tiempo es que en esos aviones también iban delincuentes y que, por lo tanto, claro, como ya tenemos bastantes con nuestros delincuentes nacionales, solo falta que tengamos... Y la gente acaba resumiéndolo en eso. Por lo tanto, incluso esa mezcla que se hace, ¿verdad?, entre extranjeros que han cometido un hecho delictivo y que su expulsión viene vía judicial, no viene vía administrativa, unido a los que sí vienen por el tema administrativo, esa mezcla ya le va bien también al Ejecutivo, porque cuando mezclas, ¿verdad?, al final es, no, pero también iban delincuentes, ¿verdad? Bueno, sí, alguno iba, pues bueno, entonces todos fuera, porque todos son iguales al fin. Claro, es un poco lo que queda. Además, la gente no se para delante del medio de comunicación y escucha atento, todos lo hacemos, estás haciendo 1000 cosas al mismo tiempo y te vas escuchando de fondo el internet o la radio y te queda esa idea, ¿no? Yo creo que incluso en eso, esa nocturnidad, premeditación y alevosía de la que comentabas, incluso ahí está pensado, no es casualidad tampoco. Entonces, ¿cómo reparar a esas personas? Yo creo que la única vía que les podría quedar, pero que yo creo que luego se diluye, sería algún tipo de reparación por parte de algún organismo internacional, ¿no? Pero yo creo que queda en nada. Decirlo es muy fácil decirlo, pero en la práctica pensemos que son personas
probablemente con pocos recursos económicos, escaso conocimiento del ámbito jurídico, y por lo tanto la cosa yo creo que acaba en nada, ¿no? Y también lo que tú comentabas claro, de Venezuela además es muy curioso porque fijémonos también que algunos de los que han salido, por el hecho de haber salido con toda la familia arrancando, por el propio régimen venezolano, algunos de ellos ya son también etiquetados como persona non grata en Venezuela. O sea que los estás poniendo en la boca del lobo, además, porque todo el mundo sabe que han sido repatriados desde Chile y por lo tanto que se habían arrancado, pues dando mala imagen del propio régimen político de Venezuela, ¿no? Por lo tanto, los estás poniendo además en un contexto de absoluta vulnerabilidad, porque claro, no sabes cómo van a reaccionar las autoridades venezolanas frente a esa persona que se arrancó a Chile, ¿de acuerdo? O donde fuere, en este caso a Chile, y por lo tanto más vulnerabilidad todavía, no por si se ha partido la familia, la situación de vulneración de derechos por no reconocer su estatuto migratorio, no haberle reconocido, ¿no?, la tutela judicial efectiva en Chile, sino además, como tú muy bien comentabas, lo mandas a Venezuela, donde probablemente intuyo yo que no va a ser muy bien recibido por las autoridades, ¿no? Por lo tanto, imagínate en qué contexto, cómo va a exigir a esa persona reparación, si se va a quedar medio escondido, que como más desapercibido pase mucho mejor, ¿verdad? Doctor Isaac, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos das de conversar contigo y aclarar estos puntos. Siempre es muy amena la entrevista contigo, nos gusta mucho y valoramos que tengas disponible para nosotros escucharnos en este espacio. Gracias a vosotros y nada, siempre que me necesitéis, aquí estaré. Muchas gracias. Bueno, era el doctor Isaac. El doctor Isaac desde Chile estuvo conversando con nosotros y interpretando esta situación tan difícil que está ocurriendo en la República de Chile contra los migrantes venezolanos. El doctor Isaac es máster en Derecho de Familia e Infancia, pero es migrante también y tiene un trabajo bastante importante desde la universidad y articula con todas las redes y con toda su energía a favor de los migrantes, pero además con su conocimiento jurídico científico es uno de nuestros referentes a la hora de interpretar las situaciones que ocurren en Chile. Vámonos a una pausa y volvemos enseguida. Ves la hora, se hace tarde ya. Solo empaca algunos recuerdos. Una llamada sin mucho explicar. Que se den cuenta, te da igual. Abres la puerta sin mirar atrás. Con retazos haces tu bandera. No tiene escudo ni estrella, solo flechas.